Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado 1 de febrero, iniciamos un nuevo mes caminando de la mano de Dios y pues da la casualidad de que iniciamos un nuevo mes en fin de semana, que siempre agradecemos a Dios los fines de semana por podernos congregar. Ayer estuvimos juntos, congregados, alabando a Dios, escuchando la predicación de su palabra, Malaquías capítulo 4. Y recuerden siempre que pues si usted no puede asistir a la iglesia, las transmisiones se están haciendo por el canal de YouTube. Se busca en YouTube Iglesia Monte del Rey y nos va a encontrar allí y va a encontrar todas las predicaciones guardadas. Aprovechando que el pastor Manuel está predicando los libros seguidos de la Biblia, ayer hicimos Malaquías, el último capítulo, el capítulo 4. Entonces, si usted se perdió alguno de esos, los puede buscar allí en internet, el 1, el 2, el 3 y ayer el capítulo 4. Y mañana también estaremos congregándonos. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Oremos y ponemos este nuevo mes que iniciamos en las manos de Dios y hacemos la meditación de esta noche. Entonces, acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias por un nuevo mes que comenzamos de tu mano. Gracias por el fin de semana que nos regalas. Gracias por podernos congregar, estar juntos, adorarte, escuchar la predicación de tu palabra. Y te pedimos, ponemos este mes en tus manos, pidiéndote que tú nos bendigas, que tú nos cuides, que tú nos guardes. Que este mes, aunque es el mes más corto del año, esté lleno de tus bendiciones, podamos ver tu gloria en este nuevo mes. Te lo pedimos. Y en esta noche especialmente te pedimos una vez más, bendice tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, segunda de Juan, ya terminamos la primera de Juan, y la segunda de Juan es cortica, es la más cortica de las tres cartas de Juan, aunque la segunda y la tercera tienen un solo capítulo. Este tiene menos versículos, tiene 13 versículos, y tercera de Juan tiene 15 versículos. Entonces la segunda de Juan es la más cortica y vamos a hacer esta meditación de el saludo inicial de la carta, ya que es tan cortica. Tiene el saludo, tiene unas 2 o 3 exhortaciones generales y la despedida. Esa es la segunda carta de Juan. Hoy vamos a iniciar con el saludo. Entonces dice segunda de Juan, capítulo 1, solo tiene un capítulo, segunda de Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 3. Dice así: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Al igual que la primera carta, se identificó el escritor, el autor de la carta, como el anciano. En la primera carta, cuando lo leímos, también escribe el anciano, se le conoce como el anciano. Y pues la tradición nos cuenta, porque es una historia que no está dentro de la Biblia, la historia que contiene la Biblia en el Nuevo Testamento, el libro que nosotros tenemos histórico. De alguna manera los evangelios son más unas biografías de Jesús, pero pues contienen parte de la historia de esos 3 años del ministerio de Jesús. Pero el libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. La cuestión con el libro de los Hechos es que el libro de los Hechos es relativamente muy corto. El libro de los Hechos solo nos narra los inicios de la iglesia, en cabeza del apóstol Pedro y de Juan precisamente. El apóstol Juan nos narra algunas personas que hacían parte de la iglesia, los diáconos como Esteban, como Felipe, otros de los discípulos, pero básicamente y principalmente de los viajes misioneros de Pablo. Nos narra los Hechos, y Hechos termina muy pronto con Pablo encarcelado en Roma después de su viaje a Jerusalén. Es apresado, luego es llevado a Roma, y allí termina este único libro que tenemos en el Nuevo Testamento, que nos habla de la historia de la iglesia. Entonces Hechos es relativamente muy corto y no tenemos mucha de la historia. Entonces la historia que sigue de ahí en adelante pues la conocemos como la tradición de la iglesia, lo que los primeros padres de la iglesia empezaron a escribir, lo que los primeros historiadores comenzaron a escribir, y sabemos acerca de la iglesia. Hay varios de estos historiadores de la iglesia, Flavio Josefo, Eusebio, y los mismos padres de la iglesia
hablan acerca de lo que pasó con los discípulos. La tradición nos cuenta que uno de el discípulo que más tiempo duró, todos los 10 discípulos, porque eran 12 menos Judas, 11, y 10 menos Juan, los 10 discípulos murieron por la persecución a la iglesia, murieron violentamente y perseguidos, y quien más duró fue Juan, y se menciona que Juan muere ya anciano, probablemente en la isla de Patmos, y por eso se le conoce como el anciano, porque fue de los 12, fue el que más tiempo vivió y llegó anciano. Todos los otros murieron relativamente jóvenes en medio del llamado que Jesús les había hecho de pastorear a la iglesia. Entonces Juan se le conoce como el anciano y por eso se presenta aquí como el anciano. Y también se nos muestra que los tiempos en los cuales Juan está escribiendo esta carta, y también nos habla de una época posterior a, por ejemplo, las cartas de Pablo, porque es una época ya de persecución. Y por eso vamos a encontrar lenguaje en clave. No se menciona a sí mismo como el apóstol Juan o el discípulo de Jesús, se menciona a sí mismo como el anciano. Y va a mencionar no a la iglesia, sino que va a mencionar a la señora escogida, refiriéndose a la iglesia, y luego dice y a sus hijos, a quienes dirige la carta, probablemente está dirigiendo la carta a una congregación principal y a otras iglesias pequeñas que habían nacido de esa congregación principal. Le dice a la señora escogida y a sus hijos, y luego empieza a hablar acerca de la verdad. Y lo mismo tenemos en lugar de un mensaje de Dios o de Jesús, tenemos un mensaje en clave. Evidentemente eran tiempos de persecución en los cuales Juan escribe la segunda carta y estamos hablando de finales del primer siglo. Entonces, en estos tiempos era peligroso enviar cartas de un lugar hacia otro con mucha información acerca del cristianismo porque podían matar a las personas que estuvieran en posesión de la carta o quien las había enviado o quien las iba a recibir. Entonces, por eso tenemos este lenguaje aquí que nos recuerda que de alguna manera el cristianismo no encaja correctamente muchas veces en el mundo. La época en la que Juan escribe es una época de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de persecución. Nosotros hablamos de persecución y realmente por nuestro contexto no hemos vivido persecución, pero llama la atención que en Alas Abiertas, ustedes lo pueden buscar en internet, Alas Abiertas, creo que es .org, ellos sacan estadísticas de todo el mundo de la persecución al cristianismo. Y en Latinoamérica, el país que tiene más persecución religiosa en Latinoamérica es Colombia. No es en América, en América están Cuba, creo que es el primero, Nicaragua, hay otros, creo que México está también en esa lista, y como cuarto o quinto está Colombia, pero de Latinoamérica Colombia es el primero, el único que aparece en lista, y creo que está, la última vez que lo vi, creo que está como en el puesto 44. Y nos habla de una realidad, al igual que la de Juan, de persecución, pero en la cual no podemos olvidar la verdad, y ese es el mensaje central de Juan. Y obviamente Juan no lo encadena con Jesús precisamente porque eran tiempos peligrosos, no podía hablar mucho, pero habla acerca de la verdad. Dice, a quienes amo en verdad, luego dice que envían saludos todos los que conocen la verdad a causa de la verdad, y evidentemente es una referencia a Cristo y al mensaje de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y de permanecer en Cristo aún en medio de las circunstancias difíciles y aún en medio de la persecución y de la tribulación. Y me encanta porque es un saludo, es muy normal, es algo que se hacía en todas las cartas, el saludo, pero en tiempo de persecución Juan habla de la gracia, la misericordia y la paz que están con nosotros. Aún en tiempos de persecución es posible, cuando estamos aferrados a esa verdad que es Jesús, sentir la paz del Señor. Con esta meditación, yo les voy a invitar a que oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, por recordarnos que no siempre el mundo simpatiza con lo que aprendemos de ti, de tu palabra. Te pedimos por Colombia, aprovechamos el recuerdo que nos hace la meditación de tu palabra de que somos el primer país en Latinoamérica ocupando el primer puesto en persecución religiosa, en líderes religiosos asesinados, en líderes religiosos expulsados de sus hogares y de sus tierras.
Te pedimos por la paz en nuestro país, pero especialmente por nuestros hermanos, pastores, otros creyentes en la fe que sufren persecución en Colombia, aunque muy posiblemente nosotros, privilegiados de estar en el lugar en donde estamos, no sentimos esa persecución. Te oramos por Colombia y por los cristianos perseguidos, pidiéndote que la gracia, la misericordia y la paz que provienen de ti estén con cada uno de nosotros y especialmente con quienes están sufriendo persecución. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden que mañana domingo, 10 de la mañana, nuestra reunión familiar. Aquí nos vemos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.